Y bueno, pues hoy nos tocó dos temas en esta tarde de Shabbat. De nuevo soy el pastor Juan González desde la Congregación Proyecto de Vida. Y después de haber repasado el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, donde es un llamado de Pablo a vivir en libertad, la verdadera libertad que se experimenta cuando conscientemente puedes reconocer cuáles son los mandamientos establecidos por el Padre y los obedeces por amor y por la fe en nuestro Mesías. No con el propósito de cumplir para ser justificado por mis méritos, que era lo que proponía la religiosidad del judaísmo del tiempo de Pablo, contra lo cual él estaba en contra, hablando a través de esta carta. Así es de que hoy los voy a invitar a que veamos pues la segunda parte de este Shabbat y la última, el tema número 14 de esta serie que le hemos llamado Gálatas en el contexto judío del primer siglo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado ya, después de 6 meses de esta serie de enseñanzas, y esperamos que haya sido esclarecedor, no solo para nosotros, para la gente que va a seguir las enseñanzas en el canal. Ahí están ya, van a ser la 13 y 14, para cerrar esta serie de 6 capítulos de Pablo a los Gálatas, donde vamos enfatizando cuáles son las enseñanzas que él transmite y cómo poderlo entender en su contexto original. Así es de que vamos a avanzar con el último tema, el capítulo 6, que le hemos llamado la ley de Cristo. Y este versículo es muy importante dentro de la teología, el cristianismo, pero por desgracia mal entendido. ¿Y qué dice Gálatas 6:2, de donde viene este versículo? Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y ahí pongo una imagen, ¿no?, de lo que para el cristianismo hoy representa la ley de Cristo: amar al prójimo, ayudarnos, llevar la carga de tu hermano que está en depresión, en desánimo, ayudarlo, motivarlo a hacer algo por él. De esta forma cumplimos la ley de Cristo basado en el amor. Esto es cierto, pero no hay que sacar de contexto las palabras de Pablo, porque a veces las llevamos al extremo y creemos o hacemos a Pablo decir lo que no dijo. Así es de que vamos a hablar sobre este tema del capítulo 6, con el que vamos a cerrar el tema número 14 de la serie a los Gálatas. Y empezamos con esto, vean. Gálatas 6, 1 al 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta que llega a pasar, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Y es ahí donde llega el mandamiento: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Por qué Pablo empieza exhortando a los hermanos a tratar bien a los que son sorprendidos en una falta? Porque otra vez el legalismo del judaísmo de su tiempo, con el cual Pablo conocía y está rebatiendo, ellos, como los fariseos, andaban buscando a ver quién fallaba. ¿Se acuerdan en la época de Yeshua por qué le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque había fariseos que eran policías, literalmente, que andaban checando, a ver, ya te vi que fallaste, sobres de él. Y le dejaban caer el peso de la ley. Eran sin misericordia, ellos eran el legalista que se convertía en juez y condenaba. Por eso Pablo dice: no se dejen llevar por esa actitud. Si ustedes, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si son espirituales, restaurarle, ayúdenle con espíritu de mansedumbre, no de juicio, considerándote tú mismo, no sé que también seas tentado y estés en la silla de los acusados. O sea, ten misericordia, para que se te trate con misericordia si eres tú quien falla. Y esa es muy buena regla, que aplica hoy en las congregaciones, donde tratamos de ayudar a restaurar a la gente y no condenarla a la vez que falla, en el momento que falla, y la sacamos. Así debe de ser el espíritu de mansedumbre entre los creyentes, y es ahí donde Pablo habla de llevar las cargas uno de los otros y cumplir la ley de Cristo basada en el amor. Pero vean, aquí aclaro, es importante aclarar en este tema, ya que muchos se confunden malinterpretando y pensando que al hablar de la ley de Cristo
Pablo se está refiriendo a otra ley distinta a la Torá. Ese es el problema. Cuando habla de la ley de Cristo, muchos dicen, ahora es la nueva ley del Mesías de amar al prójimo, y la antigua ley de Moisés con mandamientos quedó atrás. ¿Será que la ley de Cristo a la que Pablo habla aquí es distinta a la Torá, a los mandamientos de Moisés, a lo que creía el pueblo en aquel tiempo? Lo vamos a ver. Vean, la ley de Cristo mal entendida. El término la ley de Cristo aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento y por escritos de Pablo. Aquí en Gálatas 6:2 y en 1 Corintios 9:21. Solo 2 pasajes hablan de esta frase, la ley de Cristo. Sin embargo, estas 2 únicas citas, óigalo bien, estas 2 únicas citas han sido suficientes para crear toda una doctrina sostenida en la idea, óigalo bien, sostenida en la idea de que Cristo vino a darle fin a la ley de Moisés, caducándola y reemplazándola por una nueva ley, la ley de Cristo, basada en la ley del amor, la paz y la libertad, pero fuera de la Torá. Esa es la mala interpretación. No es una ley distinta. Y ya lo enseñé ahorita en la enseñanza anterior, que el mandamiento de amar al prójimo ya estaba en la Torá, en Levítico 19. De manera que no es algo nuevo. Simplemente el Mesías está retomando algo que ya estaba en la Torá para volverlo a traer. Porque en la Torá ya hablaba del amor al prójimo, del ayudarnos. Eso ya estaba en la Torá, no es algo nuevo en el Mesías. Pero en el tiempo del Mesías, el legalismo de la religión judía había vuelto todo tan sombrío y legalista que ahora tú andabas detrás del hermano que fallaba para señalarlo y usabas la ley para condenarlo, como lo hacían los fariseos. Y él dice, no, la Torá es para tratarnos bien, somos pueblos, somos hermanos. Hay que ser misericordiosos, hay que amar, hay que buscar la paz con la gente. Esa es la verdadera libertad que ya la Torá había traído, pero que el pueblo había olvidado. Y el Mesías vuelve a renacer la ley del amor al prójimo que ya estaba en Levítico 19 con una nueva perspectiva. Ahora vean, cuando el Mesías, para poder justificar que el Mesías no se refiere a una ley distinta a la ya establecida, voy a citar Juan 7:16. Y aquí le llamo la misma doctrina a la del Padre. El Mesías mismo, oiga bien, dejó claro que no se distanciaba de la doctrina del Padre, anunciada por los profetas. Y vea cómo dice en Juan 7:16-18. Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, ¿es distinta? No, el mismo Yeshua dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque si estuviéramos diciendo que la ley de Cristo es una enseñanza nueva que el Mesías está creando, entonces será una doctrina propia y no la doctrina del Padre. Y él dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces deja claro aquí el Mesías que su doctrina, su enseñanza, incluyendo la ley del amor al prójimo, no era de él, no era nueva, no era distinta. Era la misma del Padre que estaba él retomando, impulsando de nuevo en el pueblo que se había olvidado del amor al prójimo, de la misericordia. Y recordemos que el Señor le dijo a los fariseos, ustedes por su religiosidad han dejado el amor y la misericordia a un lado, y vayan y retomen esos mandamientos. Bueno, no era una doctrina distinta. Y aquí es donde hablamos del Mesías y la Torá. Yeshua resumió su relación con la Torá, con la ley de Moisés, con esta declaración en el Sermón del Monte, Mateo 5:17, muy conocido ahora para nosotros, pero parecía ignorado en el pasado.
Es parte del Sermón del Monte. ¿Y qué dice el Mesías? No penséis que he venido para poner fin a la ley, a la Torá o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Y aquí yo explico, si entendemos lo que quiso decir aquí el Mesías, se va a esclarecer muchas otras preguntas que en el cristianismo todavía hay respecto a la ley. Muchos cristianos también se preguntan hasta el día de hoy, ¿qué tienen que ver los mandamientos del Antiguo Testamento con los cristianos que somos ahora del Nuevo Testamento? Pues todo, porque algunos dicen, no, ya los del Nuevo, del Mesías para acá, ya nada que ver con los del Antiguo Testamento. Estamos hasta separados en la Biblia, Antiguo y Nuevo, cosa que realmente no existe. Eso es una ruptura hecha a propósito por el hombre. Realmente no debería de existir, es una misma escritura. Y otras preguntas, ¿deberían los cristianos tratar de obedecer el Antiguo Testamento? Mucha gente se pregunta, porque creen que la ley de Cristo ya es otra. ¿O podemos desvincularnos por completo? Muchos creyentes así dicen, bueno, ya lo del antiguo es antiguo, hasta por eso se llama antiguo. Ahora estamos en el nuevo pacto, en la nueva ley de Cristo, donde solo hay amor, amor y paz. Y ya mandamientos, nada. Ese es el gran error al que Pablo está tratando de combatir aquí. El Mesías pues vino, según Mateo 5:17, a cumplir la Torá. No vino a abrogar la ley, vino a cumplir. ¿Pero qué significa que vino a cumplir las Escrituras? ¿Qué significa? Ahora, no es solo que el Mesías vino a cumplir alguna que otra profecía aislada. Hay decenas de profecías que se cumplieron en el Mesías en su primera venida y otras que están reservadas para su segunda venida. Significa que estaba llevando, oiga bien, la totalidad de las Escrituras a su objetivo designado. La Torá y los profetas abarcan todo el llamado Antiguo Testamento, el cual se anticipó proféticamente a su venida, y él vino a cumplir estas expectativas que ya estaban en las Escrituras hebreas. Todo lo escrito antes encuentra en el Mesías su cumplimiento pleno. Eso es lo que Yeshua dijo cuando dice, los profetas, las Escrituras hablan de mí. Así dijo el Mesías. O sea, todo tiene que ir centrado en el cumplimiento que él vino a darle a toda la Escritura. A eso se refirió Yeshua cuando él dice, yo vengo a cumplir la Torá y los profetas. Pero vean, algo muy importante, porque a veces es cuestión que confundimos términos. Y aquí pongo la ley de Cristo o la Torá del Mesías. Es importante saber que la frase, la ley de Cristo, es lo mismo técnicamente que decir la Torá del Mesías. Porque ley, ya dijimos, en griego se tradujo de un término griego que es nomos, ley, mandamiento, pero viene del vocablo hebreo Torah, que significa ley, y que ya lo explicamos, significa pues los mandamientos que hemos recibido. Y este es un concepto, ¿verdad?, que se desarrolló desde los tiempos del profeta Isaías. Isaías escribió acerca del Mesías diciendo en Isaías 42:4, y ahí entre paréntesis, el Mesías no se cansará, ya había dicho Isaías, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. ¿Y cómo lo va a establecer? Con la Torá. Esa es la ley, esa es, vamos a decir, la jurisprudencia, ¿cómo le llama hoy la Constitución? La Torá. Y con ella va a establecer la justicia. Y dice, y las costas esperan su Torá, su ley. Entonces ya el mismo Isaías decía que el Mesías iba a venir a establecer la justicia, pero a través de la Torá, y las naciones mismas iban a esperar que él trajera la Torá. Pero ¿cuál Torá? No la propia, no una ley distinta, sino la Torá ya establecida. A eso se refiere. De manera pues que la ley de Cristo, retomando el tema, todo judío entendido en la época de Pablo, en las Escrituras, entendía que el concepto de la ley de Cristo, la ley del Mesías,
no tiene que ver con el Mesías viniendo a anular la ley de Moisés e imponiendo una ley distinta. Para ellos lo entendían, no como ahora el cristianismo lo malinterpretó. La Torá del Mesías es precisamente lo opuesto. La enseñanza y la impartición de la ley de Dios, de la Torá, por parte del Mesías a Israel y a todas las naciones, las cuales la están esperando con gran expectación, según Isaías. Y dígame, al final del tiempo, los que esperamos a Yeshua, que venga a establecer su reino milenial, dice que él va a gobernar las naciones con la vara de justicia. ¿Y ahí a qué se refiere? ¿Usted piensa que trae una espada? ¿A qué vara se refiere? Él va a venir a gobernar con la vara de justicia. ¿Y esa vara cuál es? Es la Torá, es la Escritura. Entonces, no pensemos que el Mesías trae otra ley distinta. Es la misma, que ya estaba anunciada desde los profetas. Pero llegamos aquí, vean, a la parte donde dice Pablo sobrellevando las cargas unos de otros. Pablo, como un embajador del Mesías a las naciones, porque fue enviado a los gentiles, usó el término la ley de Cristo siempre en ese sentido, que se refería a la misma Torá de los profetas. Pero la pregunta es, ¿y cómo alguien comienza a modelar esa ley de Cristo? Bueno, pues sobrellevando las cargas de los otros, llamando al prójimo, como ya estaba establecido en Levítico 19, como la misma Torá ya lo establecía. Esa es la base de la ética del reino del Mesías. Se tenía que poner una base para la buena convivencia, porque ahora ya los creyentes no solo eran judíos, sino también gente que venía del mundo gentil, del paganismo. Imagínense, iba a haber un rechazo de ellos. Por eso Pablo dice, mejor hay que enfatizar la ley del amor, porque es la única que nos va a traer armonía. Y al final de los tiempos es lo mismo que el Mesías va a enseñar. Ahora vean, Gálatas 6, del 12 en adelante, dice lo siguiente. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, otra vez el tema de la circuncisión, los obligan, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, como él lo hacía. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Se fija lo que estaba combatiendo Pablo? A los legalistas, y ahí pongo un ejemplo, los fariseos, vean, con todo el orgullo, ellos querían aparentar toda su santidad, su apariencia, y caminaban obedeciendo mandamientos religiosos para sentirse que estaban cumpliendo, pero realmente era apariencia, porque dice Pablo, ni siquiera ellos obedecen la ley. Ese era el problema que Pablo estaba rebatiendo en la congregación de los Gálatas. Y vean, llegamos aquí a la conclusión. Estos dos versículos, 12 y 13 del capítulo 6 de Gálatas, al final de la carta ya, terminan siendo una clara conclusión de lo que Pablo ha venido diciendo y combatiendo en toda la carta. El problema para Pablo no era el mandamiento de la circuncisión conforme a la Torá. El problema era la circuncisión obligada como requisito de la religión judía, solo para cumplir, para aparentar. Y el verso 13 aclara que ni siquiera ellos, los judaizantes mismos, guardaban la Torá, y que su motivación al obligar a los gentiles a circuncidarse era para una gloria carnal, para su orgullo, algo opuesto a la Torá. Pues en la Torá, la gloria de la circuncisión se le lleva a Dios y no al hombre. Entonces la religión, cualquier religión que quiera imponer cualquier ritual, cualquier práctica religiosa para enaltecer el orgullo humano, está fuera del propósito de la Torá. Porque todo lo que debemos de enseñar, cualquier mandamiento, cualquier cosa que debemos de obedecer, es para darle la gloria al Eterno. Y no para ningún mérito propio. Eso es a lo que Pablo está tratando de traer de nuevo a los creyentes de Galacia. Y vean, la despedida de Pablo, así termina.
14 al 18. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, y fíjense cómo cierra con esta exhortación: nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces Pablo aquí dice que él no se gloría como los legalistas en sus criterios religiosos como la circuncisión, imposición de rituales, sino dice solo en la cruz. Y por eso dice, el mundo me ha crucificado, por enfatizar el mérito del Mesías y no el mérito humano de la religión que se consigue por cumplir obras y rituales. Y porque al final dice, ya en el Señor ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, eso es asunto de religión, de estos legalistas que quieren imponer para gloriarse ellos mismos. Por eso dice, todos los que andemos conforme a la fe que he predicado, solo en los méritos del Mesías y no en los méritos humanos, paz y misericordia. Eso es lo que debemos de entender, dice. Y él se pone como ejemplo, ya nadie me cause problemas, porque él lleva las marcas del Señor en su cuerpo, las marcas de la fe. Y vean, terminamos con esto. En esta despedida, Pablo está tratando de decir que el sistema judío legalista buscaba la gloria terrenal. Y mientras que los judíos legalistas, como los rabinos fariseos de su tiempo, se apegaban al fiel y estricto cumplimiento de todos los requisitos de su ley y religión judía, en especial el rito de la circuncisión, tratando con ello de alcanzar sus propios méritos y medios de justificación humana, y sobre todo enalteciendo su orgullo y su carne, solo lograban el reconocimiento y la gloria terrenal por sus obras. Eso era lo único que ellos encontraban su mérito. Contrario a eso, vean, Pablo buscaba la gloria de la cruz. Y eso es lo que al final termina diciendo, Pablo no se gloría como los demás judíos legalistas en las tradiciones de su ley judía, sino en los méritos del Mesías. Y sobre todo para él es un orgullo padecer persecución por la fe en Yeshua. Él dice, mientras estos se enorgullecen de ser la gran cosa y aplaudidos por cumplir tanta obra, yo estoy del lado de la cruz, y aunque me persiga, pero esa es mi gloria. Y esta debe de ser también, de seguir siendo nuestro más alto honor. Cumplir con la ley del Mesías basada en el amor, en la Torá, que es el fiel cumplimiento de la voluntad del Padre, y no caer en religiosidades, ni extremismos, ni legalismos, que hasta el día de hoy la religión sigue tratando de imponer en cualquier círculo de fe. Y vean, una nueva ley, porque algunos, y con esto termino, piensan que el Sermón del Monte fue el inicio de una nueva Torá, de una nueva ley para un nuevo pueblo llamado Iglesia, porque ahora Israel ya quedó desechado y su ley, la ley de Moisés, quedó atrás. Yo pregunto, ¿podemos hablar de una nueva ley del Mesías basado en el Sermón del Monte de Mateo 5 y 6? Bueno, aunque hemos demostrado que la ley de Cristo es la misma Torá de la que hablaron los profetas y es la misma doctrina del Padre y no otra, en todo caso, si se habla de una nueva ley y un nuevo pacto, esto hace referencia al Sermón del Monte, sí, en el que Yeshua hace una exposición detallada de las leyes de su reino, tal como Moisés trajo en el monte Sinaí la Torá. Yeshua trae su ley y la explica en el monte, en el Sermón del Monte. Algunos hacen esa comparativa, pero piensan que es diferente y no es así. Y se lo voy a explicar. Para muchos la ley del Antiguo Testamento
la clasifican en leyes rituales de lo que se hacía en los sacrificios del templo, en la ley moral. Y quieren tanto excluir lo ritual como quedarse solo con lo moral. Pero esto no puede ser así. Bueno, muchos intentan separar la Torah en leyes rituales de sacrificios y leyes morales. Sí es cierto que aunque las leyes de los sacrificios del templo ya se cumplieron en Yeshua, porque aún el día de hoy que no hay templo judío, no hay sacrificios. Si los hubiera, los judíos ofrecerían sacrificios. Nosotros no, porque ya sabemos lo que eso representaba. Yeshua es al mismo tiempo el templo, fue al mismo tiempo el sumo sacerdote y el sacrificio final por el pecado. En ese sentido, sí, Yeshua cumplió las leyes y rituales del sacrificio. Pero ¿qué pasa con otros mandamientos más éticos como los que están en los 10 mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio. Fíjense cómo el Señor los transformó en el Sermón del Monte, llevándonos no solo a una obediencia de los 10 mandamientos, sino una obediencia mayor todavía a la ley. Si alguien piensa que el Señor vino a bajar los estándares de lo que ya estaba establecido y se requería del creyente, Él vino a ponerlos todavía más difíciles. ¿Por qué digo esto? Porque Yeshua abordó estos mandamientos en el Sermón del Monte y mostró que anticiparon proféticamente el nuevo pacto que Él vino a establecer con su sangre, pero ahora en el cual el creyente seguirá con una obediencia a la Torá. ¿Quién dijo que no había que obedecer ya mandamientos? Al contrario, tenemos que hacerlo, pero de forma más profunda. Para lo cual se requerirá una obediencia no legalista, ni superficial, ni externa, como la que imponían los fariseos legalistas, sino se requiere una obediencia total y de corazón para poder cumplir con los mandamientos que Él estableció en el Sermón del Monte, que no es otra ley, sino una renovación de la ley ya establecida. Y esa ley, ¿saben cómo se guarda? No de apariencia, no externamente, no legalistamente, no a la fuerza. Ahora la ley del Mesías se guarda de corazón. Y a diferencia de lo que los escribas y fariseos, que redujeron las expectativas de Dios reveladas en su Torá a algo que podían cumplir externamente, en apariencia, Yeshua nos invita a obedecer de corazón. ¿Y qué dice Mateo 5:20? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, si ustedes quieren seguir practicando el legalismo exterior de la religión de apariencia, quedan fuera. Si no pueden cumplirlo como el Señor, como el Padre lo estableció, no hay lugar para ustedes. Qué riguroso este texto, ¿eh? Quiere decir que tenemos que ser superiores, mejores que ellos, pero no por apariencia, no por legalismo. Y es aquí donde llegamos y termino hablando de que entonces la ley de Cristo o la Torá del Mesías no es sino una Torá renovada, con una nueva interpretación más espiritual, más profunda que la que ya veníamos aprendiendo desde el tiempo de Moisés. O sea, es la misma Torá, pero renovada, llevándola a un nivel más profundo. A la luz de esta renovada Torá del Mesías, el antiguo mandamiento, vea, de no asesinar, se cumple ahora cuando se renuncia al odio. Porque Él dijo, si le llamas fatuo a tu hermano y lo denigras y lo tratas mal, ya estás incumpliendo ese mandamiento aunque no le quites la vida. Y vaya que si a veces con la crítica podemos matar a un hermano. Entonces el Señor dijo, esto es más profundo de lo que se ha enseñado por superficial. Porque mucha gente puede decir, y en aquel tiempo dirían, yo no he matado a nadie, pero ¿qué tal si con tu conducta lo estás haciendo? Y el antiguo mandamiento contra el adulterio se cumple cuando se renuncia a los pensamientos lujuriosos. Porque Él dijo, si miras a una mujer con codicia, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces es más difícil, porque ahora el Señor descubre que hay muchas conductas con las cuales podemos estar violando la Torá, que en apariencia según respetamos, pero
desobedecemos. Y sabe que para poder cumplir eso se requiere el Espíritu Santo. Porque cada mandamiento está apoyado en lo que ya estaba escrito, pero que ahora encuentra un cumplimiento en el reino de Yeshua, y para lo cual se requiere la transformación de sus seguidores a un nivel de corazón por la obra del Espíritu Santo. Si no, no podemos cumplir. Si ya era difícil cumplir los 10 mandamientos, ahora con esta expectativa más renovada y profunda, es prácticamente imposible si no estamos guiados por el Espíritu del Señor. Y terminamos con esta última. ¿Cuál fue la conclusión del mensaje de Pablo a los Gálatas en toda la carta? En conclusión, esta serie de enseñanzas sobre Gálatas nos demuestra que la intención de Pablo nunca fue enseñar a los creyentes a no guardar la Torá, sino más bien de cuidarse de las interpretaciones y prácticas legalistas de los judaizantes que querían imponer sus propias leyes. Ese es el propósito de la carta. Gálatas es una defensa a vivir como creyentes en la libertad que nos da el obedecer la palabra de Dios, pero bajo su correcta interpretación. Vamos a ponernos de pie. Con esto terminamos. Con esto llegamos al final de esta serie de enseñanzas, 14 enseñanzas, y esperamos que hayamos podido interpretar, entender el propósito, el pensamiento de Pablo bajo su respectivo contexto original, sin ninguna influencia romana, el paganismo que todavía por desgracia sigue imperando en nuestros medios, que quiere hacer una interpretación muy superficial y llevarnos a una vida sin Torá, sin mandamientos, cosa que es imposible y que no es la voluntad del Padre. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para las personas que siguen nuestro canal, y ya anunciaremos nuevamente una nueva serie de enseñanzas desde aquí de la Congregación Proyecto de Vida. Shalom a las personas que han seguido estas enseñanzas. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.